multimillonario desprecia al jefe humilde, pero la verdadera sorpresa está en la lección que dio. Alejandro Silva es la definición misma de arrogancia en la cima. Dueño del imperio financiero más grande que domina el centro de una ciudad que no duerme, maneja su fortuna con puño de hierro y mirada fría. Cada piso de su rascacielos brilla con el lujo que él mismo se ha arrogado. Su mundo está lleno de gente que finge, de sonrisas falsas y ego inflado. Pero hay algo que Alejandro no puede soportar. Martín, el hijo del portero de su empresa. Un chico común, humilde, de esos que él desprecia sin pensarlo dos veces. La riqueza define a una persona. Esa es la única verdad que Alejandro acepta, y Martín no encaja en ese molde. Pero todo gira de golpe. Una tormenta invisible toca sus puertas cuando una crisis financiera aparece de la nada, sacudiendo los cimientos que Alejandro creía inquebrantables. Su rostro endurecido refleja el miedo puro cuando recibe ese informe en su despaz. Y entonces ese chico, Martín, comienza a destacar, no por su dinero, que no tiene, sino por su honestidad brutal y un valor silencioso que reta todo lo que Alejandro creía inmutable. En medio del caos, Alejandro observa el coraje tranquilo de Martín, sus palabras simples, la forma en que encara los problemas sin adornos, sin arrogancia. Algo revolotea en el pecho del multimillonario, un nudo que no había sentido antes. Mientras la familia Silva se desgarra entre rumores y secretos que antes nadie osaba mencionar, una verdad inesperada aparece en escena. Unos documentos antiguos, olvidados en el despacho de Alejandro. Papeles amarillentos que esconden datos que podrían voltear su mundo por completo. ¿Qué revelan? ¿Cuánto de lo que Alejandro pensaba que era verdad era pura mentira? Y ahora la gran pregunta. ¿Seguirá Alejandro aferrado a ese orgullo que lo ha consumido todo? ¿O acaso dejará que las lecciones de la humildad le abran un camino nuevo? Uno donde las apariencias de la ciudad observa, los murmullos crecen, y el futuro de Alejandro y Martín pende de un hilo invisible, lleno de sombras y misterios. ¿Estás listo para descubrir qué sucede cuando el orgullo choca con la verdad? La respuesta está cerca, pero todavía está en el aire. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro estaba al borde. La opresión en su pecho crecía con cada susurro, con cada vistazo de preocupación en su oficina. Martín, ese chico del que siempre había despreciado su humildad, ahora brillaba con una luz que él no entendía. Había algo en su sinceridad que lo desnudaba, que sacaba a relucir toda la suciedad de su mundo. Pero en medio de esta tormenta interna, un ruido sordo rompió el silencio tenso de la sala. La puerta se abrió de golpe. Era su asistente, Clara. Su rostro estaba pálido y en sus manos temblorosas sostenía un teléfono. «Alejandro, hay algo que tienes que ver». Él frunció el ceño, sintiendo cómo su estómago se contraía. «¿De qué hablas?» Es sobre la crisis. Se ha filtrado información sobre la verdadera razón de la caída de la empresa.
La palabra filtrado le causó escalofríos. Nadie debía saber lo que había hecho, lo que ocultaba, y menos en un momento tan delicado. ¿Quién? Un anónimo, pero dicen que tiene pruebas. Algo se relaciona con la familia Silva, explicó Clara, el temblor en su voz amplificándose. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. Justo cuando creía que el destino le tenía reservado un camino de redención, la escoria de su pasado estaba a punto de salir a la luz. Un sudor frío cubrió su frente. Asintió con gravedad, pidiéndole que se lo mostrara. Clara le entregó el teléfono. Mira, en la pantalla había un video de un antiguo empleado, alguien que conocía demasiado. El hombre hablaba sobre transferencias fraudulentas que habían desviado millones de un fondo destinado a proyectos de responsabilidad social. La evidencia se acumulaba y revelaba una red de mentiras tejidas a su alrededor. Alejandro sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. Las preguntas lo asaltaban a raudales. ¿Cuándo había perdido el control? ¿Cuánto había estado dispuesto a sacrificar por su ambición? De repente, el video giró. Martín aparecía, con una mirada de determinación y una firmeza que también le incomodaba. Los secretos se descubren y siempre hay un precio que pagar, decía el chico con una calma que contrastaba con la tormenta que llevaba dentro Alejandro. Era imposible, pensó. ¿Cómo podía un joven sin recursos tener tal ímpetu? ¿Acaso existía una conexión entre ellos que no comprendía? En ese instante, el aire se cortó. Aún en shock, Alejandro se dio cuenta de que las revelaciones no habrían terminado ahí. Con un estruendo, las alarmas de Emer. La seguridad de la oficina parecía entrar en pánico. ¡Evacuación inmediata!, gritó una voz por los altavoces. Un fuego había estallado en uno de los pisos superiores. Alejandro miró a Clara, que estaba paralizada, y luego a la pantalla donde el video aún corría. En un arranque de instinto dijo: Martín, el chico del portero. Sin pensarlo, corrió hacia la salida, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Su impulso no era solo por salvar su piel, era por algo más profundo. Un deseo de encontrar su verdad antes de que todo se desmoronara. Las escaleras estaban atestadas de empleados aterrorizados. Todo giraba en caos, pero algo le decía que Martín estaba allí, que el destino de ambos estaba entrelazado de un modo que nunca se había imaginado. Entonces, en un giro del destino, una imagen apareció en su mente. Un viejo retrato de su padre combinando su historia con la del chico que tanto despreciaba. Se detuvo en seco, en uno de los pisos. Los murmullos se alzaban como un... Tenía que saber. ¿Acaso Martín tenía alguna conexión con su propia historia? Se puso a buscarlo en la nube de humo y gritos. La incertidumbre le apretó el pecho, mientras sentía que los secretos de su vida y su imperio se entrelazaban con la existencia de ese joven. ¿Qué pasaría si Martín no solo representara lo que él menospreciaba, sino también lo que él mismo había perdido? ¿Podría haber más en juego que simplemente orgullo y arrogancia? El caos seguía desatándose y Alejandro comprendió que la verdad no solo estaba a punto de salir a la luz, sino que también podría consumirlo todo si lograba encontrarlo a tiempo. La pregunta era, ¿realmente quería descubrir lo que había escondido durante tanto tiempo? Su vida dependía de eso, y su mente vibraba con la pregunta, haciendo eco en su interior, mientras se lanzaba en busca de Martín, entre las sombras de su propio legado. Alejandro se plantó en medio de esa locura, sintiendo el aliento caliente de la crisis quemándole en la nuca. ¿Estaría a salvo? La seguridad había dicho que había un fuego. ¡Un fuego! La imagen de su imperio hecho cenizas le recorrió el cuerpo como un escalofrío, pero lo que más lo consumía era el miedo a lo desconocido. Esa angustia se amplificó de golpe.
A medida que avanzaba por el edificio, el eco de los gritos y el chirrido de la alarma se mezclaban como un canto sombrío que no podía ignorar. La presión en su pecho se hizo casi insoportable. ¡Vamos, vamos!, gritó, empujando a la gente a moverse con urgencia. Cada rostro era un reflejo de miedo. Cuando alcanzó la esquina de un pasillo, un destello de luz lo hizo girar. Era un brillo metálico, casi hipnótico, que venía de un despacho cercano. Sin pensarlo, se acercó. ¡Era un archivo! ¡Uno que nunca había abierto! Lo abrió de golpe, y ahí estaban las pruebas de algo que lo dejó helado. Fotografías, documentos firmados, todo un engranaje de corrupción que había utilizado en sus operaciones. Su propia firma. La traición le atravesó el corazón como un rayo. Su pulso aceleró. No, esto no puede ser posible. No puedo haber hecho esto. En una esquina del archivo encontró algo más. Un video. Su corazón se detuvo. Se dio cuenta de que había imágenes de él hablando con un hombre sombrío. Las palabras se entrelazaban en su mente. Solo un poco más. Solo un poco más para controlar todo. La avaricia brotó como un veneno a través de su piel. Se había convertido en lo que más despreciaba. De repente, el sonido de la puerta estalló a su lado. Era Martín, empapado en sudor, con ese brillo en sus ojos que Alejandro había subestimado tanto. ¡Alejandro, ven, rápido! Su voz sonaba fuerte, pero había un eco de desesperación que hacía eco en la cámara de su pecho. ¿Qué haces aquí?, gritó Alejandro, sintiendo cómo su orgullo se quebraba. ¡Tienes que salir! No puedo dejar que esto termine así. Hay más en juego de lo que crees, respondió Martín, la mirada intensa. Lo que has encontrado, lo que tu padre hizo. Un golpe de realidad le atravesó y casi se desmaya. Su padre. ¿Qué tenía que ver su padre en todo esto? Tu padre, Alejandro, no era solo un hombre de negocios, era parte de esto. Yo lo sé porque mi abuelo trabajó para él en las sombras. En el pasado, las cosas se hicieron mucho más oscuras de lo que tú imaginas. Mi familia siempre supo y guardó silencio. Cada palabra de Martín era un puñetazo directo en su conciencia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Esto es una locura, gritó Alejandro. La confusión se apoderaba de su mente. Su mundo se desmoronaba en escamas de mentiras. Los secretos que había enterrado ahora estaban surgiendo como fantasmas. Porque nunca supe cómo. Pero ahora no hay tiempo. Necesitamos irnos, insistió el chico. De repente, una explosión resonó en el piso superior. El suelo vibró. Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho. Todo lo que conocía, toda su vida de mentiras y desprecio, ahora se desmoronaba. Era como si un hilo invisible cortara el aire entre ellos. Martín no solo era humilde, era la clave para la verdad. La verdad que él siempre había intención de ignorar. ¿Qué más había en su familia que necesitaba saber? La puerta del despacho se cerró sola. Un miedo helado recorrió la piel de Alejandro. La última mirada de Martín lo atravesó, y antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador llegó de su asistente Clara, resonando con un eco que anunciaba el fin. La realidad se congeló. ¿Estaban atrapados? ¿Habían llegado demasiado tarde? La imagen de su vida financiera y su orgullo se desvanecía al igual que las llamas detrás de ellos, abrazando la verdad como el fuego abrazaba la tela. Sin salida, sin respuesta. ¿Qué más le ocultaba a este chico que ahora era su única salvación? La herencia de mentiras y el legado de traiciones colgaban sobre sus cabezas como una espada de Damocles. Todo lo que Alejandro había creído hasta ese momento estaba desmoronándose. La pregunta en su mente se convirtió en un grito sordo.
¿Podría escapar de esta verdad? ¿O finalmente el pasado lo atraparían para siempre? La presión en el pecho de Alejandro aumentaba. El caos a su alrededor era como una tormenta enfurecida. La voz de Martín resonaba. Las llamas detrás de él parecían aferrarse, como si quisieran arrastrarlo hacia su destino incierto. Corrió por el pasillo. El humo lo envolvía. Las alarmas sonaban y la gente gritaba mientras intentaban encontrar la salida. Pero en su mente solo existía una pregunta. ¿Dónde estaba Martín? Ese chico que antes despreciaba, ahora era su salvación. La confusión lo envolvía más que el mismo humo que le ardía en los ojos. «¡Martín!», gritó, desesperado. Pero el eco de su propio miedo lo devolvió. ¿Cómo había llegado a este punto? Todo su imperio se desmoronaba y, peor aún, su conciencia le gritaba que en el fondo él era el culpable. Finalmente llegó al área de transición entre los pisos. Ahí estaba Martín, de pie, con una mirada que combinaba determinación y terror. «¡Alejandro! ¡Rápido!», le gritó, mientras señalaba un camino hacia las escaleras de emergencia. Pero en ese instante, el suelo tembló bajo sus pies. Un estruendo ensordecedor resonó y la estructura comenzó a ceder. «Debemos salir ahora», insistió Martín, mientras las luces parpadeaban descontroladamente. Y de repente, un giro inesperado. El sonido de pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe y aparecieron dos hombres encapuchados, con miradas que emanaban peligro. En una fracción de segundo, sacaron armas, creando un terror absoluto. «¡Nadie se mueve!», gritaron. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ahora? En medio del fuego, su vida había tomado un rumbo aún más oscuro. Estos hombres no eran los antiguos enemigos de su padre. Eran un eco del pasado, un eco que había tratado de enterrar. «Buscamos la verdad», dijo uno de ellos con una voz cortante. Alejandro no lo podía creer. «¿La verdad? ¿De qué hablas?», preguntó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Los documentos», continuó el hombre. «Lo que tu familia ha escondido. Es hora de que lo paguen». «No tengo nada que ver con eso», protestó Alejandro, aunque su cuerpo temblaba de miedo. Pero sabía que su vida había estado construida sobre mentiras. ¿Cuánto de su padre había arrastrado consigo? Martín, con un paso adelante, se enfrentó a los hombres. «¡Déjanos en paz! ¿Qué quieren?». Pero sus palabras solo lograron intensificar la tensión en el aire. «No importa lo que pienses, chico», dijo el segundo hombre, calculando a Martín con desdén. «Esto no es contigo, esto es con él». Todo se tornó un torbellino. La memoria de su padre, sus oscuros secretos, el fuego, y ahora la amenaza de estos hombres. Alejandro dio un paso atrás, tragando la acumulación de emociones que chocaban en su interior. Era demasiado. La realidad se le vino encima. No solo era un hombre exitoso, era un traidor, un manipulador. Y ahora, atrapados en una oficina en llamas, con dos facciones rivales peleando por secretos, se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Con un giro inesperado, los hombres empujaron a Alejandro hacia la pared. «Esto es por el dinero que deben y por las vidas que han arruinado». Aparte, la mirada de Martín se mantuvo fija en Alejandro, y sus ojos reflejaron una intensa mezcla de furia y desamparo. «Tú sabías», murmuró, «siempre lo supiste». Antes de que Alejandro pudiera responder, ambientado en la confusión y el fuego, uno de los hombres disparó al aire. «¡Silencio!»,
Díganme dónde están los documentos que me deben. En un giro de la trama que nadie esperaba, justo cuando Alejandro se disponía a confesar, la explosión resonó. Todo se oscureció. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En ese instante, el caos lo arrastró. Y en su mente, un solo pensamiento se repetía. ¿Podría enfrentar sus verdades o lo perdería todo en el fuego? Cuando la oscuridad se cerró, Alejandro aún sintió la mirada de preocupación de Martín buscando la salvación entre ellos. Pero en el centro de su tormenta personal, un relámpago de luz destelló. Un eco cavernoso resonó, revelando más de su pasado de lo que jamás imaginó. La vida de su familia, los secretos enterrados, la verdad que cambiaría todo. ¿Cuánto más quedaba por descubrir antes que fuera demasiado tarde? La oscuridad era un manto pesado. Alejandro sintió el vacío tragar sus pensamientos, su mente girando en torbellinos de horror y confusión. Justo cuando el fuego rugía tras ellos, el suelo tembló. El eco de la explosión resonaba en su pecho, un ladrido brutal que le decía que el tiempo se estaba agotando. Tenía que moverse. «Vámonos, Martín», gritó, pero su voz se perdió en el caos. No podía permitir que su vida se redujera a ese momento, a ser aplastado por sus propias decisiones. Martín se movió, empujándolo hacia el pasillo lleno de humo. Cada segundo contaba, pero en su interior, Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba. De repente, otra explosión, esta vez más cercana, hizo que todo a su alrededor vibrara. «¿Qué diablos está pasando?», murmuró impotente. Entonces, lo inesperado, un grito desgarrador proveniente del fondo del pasillo. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!». Era Clara, la asistente que había estado con él en sus momentos más bajos, ahora atrapada bajo escombros. El fuego y el desespero inyectaron un nuevo miedo en Alejandro. «Clara, no podemos dejarla atrás», Martín gritó. Sus ojos ardían con determinación. «Pero el fuego». Alejandro balbuceó, muerto de miedo. No podía arriesgarlo todo, no en ese instante. «No hay tiempo que perder. ¡Vamos a ayudarla!». Martín tiró de su brazo. Lo arrastró hacia donde estaba Clara, que luchaba por liberarse. Pero lo que encontraron fue un horror inimaginable. Clara, atrapada entre las llamas, tenía en su mano un viejo documento que Alejandro reconoció al instante. El logotipo de su familia. «¿Qué? ¿Qué haces con eso?». Alejandro se acercó, la urgencia llenando su voz. «Ellos, ¿qué ellos saben?». Clara soltó una risa entrecortada. «No puedes escapar de lo que has hecho». El fuego comenzó a devorar la habitación donde estaba. Alejandro sintió el nudo en su garganta apretarse. «¿Sabes algo? Dímelo». «Tu padre, Noé, a quien pensabas. Todo esto», apuntó el documento. «La verdad está en esto. Tienes que encontrarlo». Antes de que pudiera preguntar más, un destello de luz ardiente iluminó el espacio. Y cuando Alejandro volvió a mirar, el cuarto estalló. Un grito ahogado salió de sus labios. Todo se volvió un caos. Las llamas lo comenzaron a envolver, y en medio del pánico, una figura apareció. Un hombre encapuchado se deslizó entre el humo, con un brillo despiadado en sus ojos. Era uno de los hombres de antes, pero este tenía una intensidad que lo congeló. «¡Alejandro!», gritó el hombre, haciendo que el mundo se detuviera. «La verdad sobre tu padre es más oscura de lo que piensas. Y tú, querido hijo, mereces conocerla de la única forma que lo harás». «¿Hijo?». Alejandro sintió un sobresalto. ¿Qué significaba eso?
El hombre se quitó la capucha y lo que vio lo dejó helado. Era su hermano perdido, alguien que había creído muerto. ¡No! ¡Es imposible! Alejandro jadeó, retrocediendo. ¿Imposible? Te he estado buscando. Todo esto no es solo sobre tus decisiones. Es sobre nuestra familia, sobre lo que tu padre hizo y lo que quiere que ocultes. El tiempo parecía desvanecerse. Babilonias de humo y gritos se mezclaban con su vida fragmentada. Todo lo que había creído hasta ese momento se desmoronaba. Miró a Martín, luego a Clara. Ella estaba atrapada. Ella lo sabía. ¡Martín, ayúdala! Alejandro gritó, pero el sollozo desgarrador lo interrumpió. Mientras Martín corría hacia Clara, el fuego comenzó a avanzar inexorablemente. El choque era claro. En un instante, Alejandro se encontró en un vértigo emocional, tambaleándose entre el horror de lo que veía y la súbita revelación de su propia historia familiar. ¿Realmente era capaz de enfrentar la verdad? Sabiendo que su hermano había estado huyendo de un legado que él mismo intentando construir, cada latido en su pecho se sentía como un recordatorio de su arrogancia. ¿Cuánto más había ocultado su familia? El caos siguió rodeándolo, el fuego devorando todo a su paso. Mientras sostenía la mirada de su hermano, la comprensión lo aplastó. ¿Qué más hay? ¿Qué se supone que debo hacer?, le preguntó entre el llanto de la realidad. Pero antes de que pudiera obtener respuesta, una explosión más fuerte resonó, y el pasillo se desplomó. El tiempo se detuvo. La oscuridad fue total. Alejandro sintió que todo se rompía a su alrededor. ¿Era su final? De repente, un grito surgió. ¡Ayuda! Era Martín. El ruido de escombros cayendo fue ensordecedor. Y en medio de todo, lo que Alejandro consideró su vida giró por completo. Con el legado familiar desmoronándose y sus relaciones en peligro, comprendió que la salvación podría no ser lo que pensó. La verdad nunca es sencilla, y lo que vio en su hermano podría ser la clave o la perdición. Mientras caía hacia la oscuridad, una sola pregunta abría las puertas de su mente. ¿Podría levantarse ante la verdad? ¿O sería el fuego de su propia familia el que le consumiría para siempre? La oscuridad era un manto pesado. Alejandro sintió el vacío tragar sus pensamientos, su mente girando en torbellinos de horror y confusión. Justo cuando el fuego rugía tras ellos, el suelo tembló. El eco de la explosión resonaba en su pecho, un ladrido brutal que le decía que el tiempo se estaba agotando. Tenía que moverse. «¡Vámonos, Martín!», gritó, pero su voz se perdió en el caos. No podía permitir que su vida se redujera a ese momento, a ser aplastado por sus propias decisiones. Martín se movió, empujándolo hacia el pasillo lleno de humo. Cada segundo contaba, pero en su interior, Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba. De repente, otra explosión, esta vez más cercana, hizo que todo... «¿Qué diablos está pasando?», murmuró impotente. Entonces, lo inesperado. Un grito desgarrador proveniente del fondo del pasillo. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!». Era Clara, la asistente que había estado con él en sus momentos más bajos, ahora atrapada bajo escombros. El fuego y el desespero inyectaron un nuevo miedo en Alejandro. «¡Clara! ¡No podemos dejarla atrás!», Martín gritó. Sus ojos ardían con determinación. «¡Pero el fuego!», Alejandro balbuceó, muerto de miedo. No podía arriesgarlo todo. No en ese instante. «No hay tiempo que perder. Vamos a ayudarla». Martín tiró de su brazo. Lo arrastró hacia donde estaba Clara, que luchaba por liberarse. Pero lo que encontraron fue un horror inimaginable. Clara,
Atrapada entre las llamas, tenía en su mano un viejo documento que Alejandro reconoció al instante. El logotipo de su familia. ¿Qué? ¿Qué haces con eso? Alejandro se acercó, la urgencia llenando su voz. ¡Ellos! ¡Ellos saben! Clara soltó una risa entrecortada. No puedes escapar de lo que has hecho. El fuego comenzó a devorar la habitación donde estaba. Alejandro sintió el nudo en su garganta apretarse. ¿Sabes algo? ¡Dímelo! Tu padre no era quien pensabas. Todo esto, apuntó el documento. La verdad está en esto. Tienes que encontrarlo. Antes de que pudiera preguntar más, un destello de luz ardiente iluminó el espacio. Y cuando Alejandro volvió a mirar, el cuarto estalló. Un grito ahogado salió de sus labios. Pero el repentino chispazo de luz reveló algo más. En medio de las llamas, la figura de un hombre emergió. No un extraño, sino un rostro familiar. Era su propio padre, o al menos la imagen distorsionada que había guardado en su memoria por años. Alejandro. La voz sonaba olvidada, resonando entre el caos. Tienes que escucharme. Todo lo que creíste saber es una ilusión. Los demás miraron boquiabiertos. Martín se quedó congelado. Clara incluso olvidó su dolor. Y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La incredulidad ahogaba su voz. Fui arrastrado por mis propios demonios y te dejé caer junto a mí. La verdad que buscas está ligada a un secreto que nunca debí guardar. Su padre se lanzó hacia él, un destello de arrepentimiento en su mirada. No solo somos familia, somos más que eso. Eres parte de algo mucho mayor. No te acerques a mí. Alejandro retrocedió, el dolor quebrando su orgullo. Eres la razón por la que estoy en esta pesadilla. Pero su padre no cesó. Con cada paso hacia él, las llamas parecían danzar a su alrededor, recibiéndolo como a un rey que había vuelto a su trono. Tu hermano no está muerto. Nunca lo estuvo. La revelación cayó como una bomba. Ellos lo tienen. Y todo lo que hemos hecho, toda nuestra fortuna está ligada a esto. ¿Qué estás diciendo? Alejandro sintió el suelo moverse bajo sus pies. Él está muerto. Lo vi. No. Te hicieron creer eso. El fuego no fue un accidente. Se lo llevaron por hacer lo correcto. Debes buscarlo. Antes de que Alejandro pudiera procesar la avalancha de malas noticias, otra explosión resonó, y el suelo comenzó a ceder. La sala se torció, y con ella las certezas que había abrazado. Cada grito, cada llamada se convertía en un eco distante. Su padre desaparecía entre el fuego, pero su voz resonó en su cabeza. ¡Encuentra tu verdad! Aturdido, Alejandro miró a Martín, quien apenas podía parpadear. Todo lo que había creído, el desprecio, el orgullo, parecía evaporarse ante la nueva realidad. ¿Qué hacemos ahora? Martín preguntó. Sus ojos revelaban una incertidumbre que nunca había visto antes. No lo sé. Alejandro respondió, sintiendo el frío de la revelación calar hondo. Nos tenemos que ir. La urgencia era palpable, el fuego cada vez más cerca. Pero la revelación de su padre pesaba en su mente como plomo. ¿Realmente iba a perder a su hermano? ¿Y todo por un legado lleno de traiciones? Atrapados por el tiempo y el caos, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. La verdad estaba ahí, pero ahora se sentía infiltrada, como si un abismo se abriera bajo ellos. ¿Había otro secreto aún oculto de su padre? ¿Una sombra que lo amenazaba a él y a todo lo que amaba? Justo cuando estaban a punto de correr hacia la salida, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. ¡Deténganse! Un grupo de hombres encapuchados apareció, rodeándolos. Era el mismo grupo que había confrontado antes, pero esta vez parecían diferentes, más decididos.
Lo que buscan no es lo que creen, dijo el líder con una sonrisa fría. Todo es más complicado de lo que piensan. Y su padre, él nunca fue un simple empresario. Con cada palabra, la tensión aumentaba. Alejandro sintió el aire volverse espeso. Su vida parecía una trama de traiciones, donde nada era lo que parecía. Y la lucha por la verdad iba a costar más de lo que había imaginado. Mientras el fuego avanzaba, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar lo que vendría después? ¿Qué otros secretos desearía su familia mantener en la oscuridad? La incertidumbre se apoderó de él. Todo estaba en juego y ya no había vuelta atrás. El aire estaba cargado de humo y tensión. Alejandro, aún atrapado en su confusión, miraba a su hermano, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba a cada segundo. La figura del hombre encapuchado se alzaba como un espectro en medio del caos, un recordatorio escalofriante de lo que había perdido y de lo que estaba a punto de descubrir. Lo que buscan no es lo que creen, insistió el líder encapuchado, su voz resonando en las paredes como una amenaza latente. Todo esto se remonta a la verdad que tu padre ocultó, y tú, Alejandro, eres parte de ella. La tensión vibrante en el aire se intensificó. Martín se movió rápidamente, intentando buscar la salida, pero los hombres los rodeaban con sus miradas afiladas. «No estamos aquí para pelear, solo queremos salir de aquí», gritó, lleno de pánico. «Eso depende de tus decisiones», respondió el encapuchado, su voz fría como el acero. «Tu padre y su legado están en peligro, y lo que nos llevamos no tiene precio. Buscamos los documentos, y tú, Alejandro, posees la clave». «¿Qué documentos? No sé de qué hablas». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Mientras tanto, la imagen de Clara, atrapada. Pero en ese momento, una explosión desgarró el edificio, haciéndolos tambalear por el impacto. Alejandro cayó al suelo, y cuando levantó la vista, tuvo una visión. En medio de los brillos y las sombras de las llamas, logró ver algo que lo aterrorizó. El hombre que creía ser su hermano no era solo un familiar perdido. «¿Qué hiciste?», gritó, sintiendo su corazón latir con fuerza. En los ojos de su hermano había una chispa oscura que antes no había notado. «Eres parte de todo esto, ¿verdad? No eres el héroe que pensaba que eras. Escúchame, Alejandro». Su hermano se inclinó hacia él. «Tu padre no solo mantuvo secretos sobre mí, también te engañó a ti, a todos». Las palabras cayeron como bombas, y Alejandro sintió que el suelo se deshacía bajo su pesar. «¿Qué quieres decir? ¿Qué más hay?». La desesperación empezaba a apoderarse de su voz. Pero antes de que su hermano pudiera responder, un estruendo más fuerte resonó, y el mismo encapuchado lo interrumpió. «No hay tiempo. Lo que tu familia ocultó podría acabar con todos nosotros. Y tú, Alejandro, quizás seas el último eslabón de esta cadena de mentiras». De repente, un inesperado giro. Una figura familiar apareció entre las llamas. Clara, de pie con el viejo documento en la mano. «Lo sabía desde el principio», dijo, su voz temblando pero firme. «Todo está en este documento. Es tuyo, Alejandro. Es tu legado, pero también tu condena». Sus ojos, llenos de lágrimas sinceras, miraron a Alejandro. «Tu padre no solo te creó como un hombre de negocios. Hay un poder en tu sangre, una maldición que llevas inconscientemente. Y yo sé lo que es». El caos a su alrededor parecía desvanecerse, mientras Alejandro seguía el hilo de la revelación. La relación entre su familia y Clara, esos años de trabajo juntos, tenían un profundo significado. ¿Qué significa eso? ¿Es maldición? Clara tomó un respiro profundo. Su voz ahora era un susurro. «Tu padre hizo un trato,
y tú serás el próximo en cumplir con esa promesa. Pero puedes romperla. De lo contrario, su mirada se posó en el encapuchado. Acabará con todos nosotros. La verdad era abrumadora, y la mirada de su hermano se endureció. Eso es lo que menos le importa a nuestra familia. Nunca ha sido sobre nosotros, es sobre el poder. La rabia era palpable, y Alejandro sintió que el aire se espesaba. La atmósfera se tornó aún más agobiante. ¿Es por eso que existe esta crisis? ¿Por eso tu vida se ha desmoronado? Porque tú, la revelación dio un vuelco a todo lo que conocía. Ellos saben que eres el próximo, y no dudarán en acabar contigo para no dejar testigos. Un estruendo resonó por el edificio, y el miedo se convirtió en pánico. «Tenemos que salir de aquí», gritó Martín, arrastrando a Alejandro hacia la salida. Pero la puerta se cerró con un golpe contundente, atrapándolos en el infierno que se desataba a su alrededor. Justo cuando creían que la esperanza se había extinguido, un destello en el rostro de Clara iluminó la penumbra. «El legado puede romperse, pero debe hacerse consciente». Ella se apresuró a sacar un objeto del bolsillo, un pequeño dije que brillaba entre las llamas. «Tienes que decidir, ser parte de esto o destruirlo todo». Un silencio envolvente los rodeó. La presión era insoportable. El fuego devorador se acercaba, y la brillantez del dije era la única luz en la oscuridad. «¿Qué harás?», volvió a gritar. Con un grito agonizante, Alejandro sintió su corazón romperse. La verdad y la traición giraban sin control. Todo lo que había creído, cada ladrillo de su imperio, cada mirada de desprecio hacia Martín, se tambaleaban a un paso de la ruina. «¡Dímelo!», exclamó, mientras la sombra del destino se aproximaba, ansiosa por envolverlos a todos en su abrazo mortal. ¿Qué decidiría? ¿Romper con la oscuridad o dejar que todo se consumiera en el fuego? En un instante decisivo, el tiempo pareció detenerse. La decisión pesaba en sus manos. Era el futuro de un legado o la liberación de una maldición. La atmósfera estaba empapada en caos y desesperación. Alejandro sostenía el pequeño dije en su mano, sintiendo su calor, como si tuviera vida propia. La presión en su pecho aumentaba mientras miraba a Clara, quien luchaba contra las llamas y el tiempo. Aquello que parecía ser una simple pelea por el futuro se había transformado en una batalla por la verdad, y el precio era más alto de lo que podía imaginar. «¿Qué harás, Alejandro?», urgía Clara. Sus ojos reflejaban miedo, pero también una determinación feroz. «Tienes que decidir. Tú puedes acabar con esto». En ese instante un crujido resonó, y el suelo tembló como si la tierra misma tratara de separarlos. Las llamas danzaban, ansiosas por devorar todo lo que quedaba. Alejandro miró a Martín, quien se acercó, su frente perlada de sudor. «No puedes quedarte ahí todo el tiempo. ¡Decide ya!», gritó Martín, sus palabras cortantes como un cuchillo. «¿Vas a dejar que esto defina tu vida?». Pero la verdadera batalla no era solo contra el fuego, sino contra los fantasmas de su propio pasado. ¿Podía realmente enfrentarse a la verdad de su familia y a lo que había heredado? Mientras pensaba en eso, un estallido apagó todas las reflexiones. Un grito ensordecedor llenó el aire y en ese instante todo se oscureció. La sala se iluminó por un instante y la figura de su hermano, que parecía pertenecer a otro mundo, se materializó entre las sombras. «Alejandro, escúchame», gritó. Sus ojos eran como espejos rotos, llenos de una angustia palpable.
No eres solo un hombre de negocios. Tienes un poder que aún no comprendes. ¡Mientes! Alejandro rugió, sintiéndose atrapado entre la realidad y la locura. Pero la mirada de su hermano lo detuvo. Te lo juro, lo que tu padre hizo no solo afecta a nuestra familia. Hay fuerzas más oscuras en juego, y tú eres el próximo en la línea. Las llamas retrocedieron por un momento, como si todo el edificio contuviera la respiración. Entonces, un silencio ensordecedor reinó en el caos. El tiempo parecía haberse congelado mientras Alejandro absorbía la revelación de su hermano. ¿Qué quieres decir? ¿Qué fuerzas?, preguntó con voz temblorosa. Pero la respuesta no llegó. En lugar de eso, un nuevo trueno retumbó, y el encapuchado se abalanzó hacia ellos. ¡Basta de charlas! El hombre estaba a solo centímetros, pero sus ojos tenían un brillo letal. Buscamos los documentos, y están más cerca de lo que crees. Alejandro sintió que el mundo giraba. ¿Qué documentos? La confusión era ahora un torrente, una tormenta que lo arrastraba. Pero antes de que pudiera procesar más, el encapuchado se lanzó hacia Clara. Todo pasó en un instante. Desesperado, Alejandro se lanzó. ¡No! El grito perforó el aire. Pero no había nada que pudiera hacer. Un esfuerzo titánico, un empujón y Clara fue derribada. El documento que tenía voló en el aire, como un objeto frágil perdido entre las llamas. ¡No, Clara!, Alejandro gritó. Pero fue demasiado tarde. El encapuchado se abalanzó sobre ella con una sonrisa siniestra. De repente, el tiempo se detuvo. Todo parecía ir transformándose en un mar de llamas. Y en medio del caos, la figura de su padre apareció de nuevo. ¡Alejandro, es una trampa! Dos explosiones resonaron más allá de ellos. El suelo se estremeció y Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba. Las llamas devoraban el espacio y el aire se volvía irrespirable. Pero en ese momento, un giro inesperado sacudió al grupo. Un segundo encapuchado irrumpió en la escena, sosteniendo la verdad en sus manos. Esto es lo que estabas buscando. El resto está aquí. El primer encapuchado se giró, su rostro descompuesto en furia. ¡No! ¡Dámelo!, gritó, mientras Alejandro veía cómo la secuencia de maniobras cambiaba. Lo que parecía ser una pelea por la supervivencia se convertía en algo más grande. ¡No se lo des! ¡No puedes!, se apresuró a gritar. La traición podía desatarse en cualquier instante, y el tiempo se estaba agotando. Todo iniciaba a girar. El fuego amenazaba con consumirlo todo, y cuando Alejandro decidió actuar, un destello cegador iluminó la habitación. El nuevo encapuchado lanzó el objeto al aire. Una revelación brillante flotó en el aire. Clara lo atrapó justo en el momento en que una nueva ola de fuego los envolvió. Las llamas se elevaron y un grito desgarrador resonó en el aire. Era Clara, pero en un instante ese grito se transformó en un eco de horror. Alejandro sintió que todo cambiaba otra vez. Miró a su alrededor, confuso. Todo lo que creía saber se desvaneció. El edificio crujió, y mientras Clara parecía sostener el futuro en su mano, lo que encontró no era lo que esperaba. La imagen retratada en el documento era su madre, la mujer que había creído muerta. «¿Cómo es posible?», exclamó, y en ese momento todo su mundo se desmoronó, dejando un abismo donde antes había habido certezas. Los rostros de todos se distorsionaron. La verdad que habían buscado no solo era suya, era de todos ellos, y en medio de la locura, una única pregunta resonaba en su mente. ¿Qué secretos oscuros realmente había escondido su familia? ¿Y hasta dónde llegarían
para proteger su legado en llamas. Él estaba a punto de descubrirlo, pero no sin consecuencias devastadoras. Mientras el fuego devoraba todo a su paso, el verdadero enemigo se revelaba, y la línea entre familiares y enemigos se desdibujaba en el humo. ¿Podría salvar a los que amaba? ¿O el tiempo se agotaba? La sala retumbó con la fuerza de la explosión, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. El ladrido de las llamas lo rodeaba, y en medio del caos, la figura de su padre emergió, una visión distorsionada entre el fuego y el humo. «¡Alejandro! ¡Debes escucharme!», gritó, su voz grave y llena de súplica. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», exclamó Alejandro, el horror atravesando su pecho. La revelación de su hermano parecía un espejismo, una locura que no podía aceptar. Los ojos de su padre brillaban con una intensidad ardiente. «Tienes que acabar con esto, o todos nosotros pagaremos el precio». Las llamas devoraban todo a su alrededor, pero la mirada de su padre lo mantenía anclado. «Lo que soy, lo que tú eres, es más grande de lo que imaginas. Tú eres la clave para salvarnos a todos». El eco de sus palabras resonó, y de repente la sala se iluminó con un destello brillante. Un objeto aterrizó entre ellos. Una figura encapuchada se lanzó hacia Alejandro y su hermano. Sin pensarlo, Alejandro extendió la mano. «¿Qué es esto?». La figura encapuchada habló gritando. «Es lo que buscamos, el legado de la familia Silva». Con eso arrancó la capucha, y Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. La mujer que estaba frente a él no era otra que su madre. «Oye, bro, ¿estás viva?», balbuceó, la incredulidad petrificándolo en su lugar. Las llamas rugieron como si celebraran su confusión. «No hay tiempo, Alejandro. Tienes que elegir ya. Un precio terrible se paga por cada secreto, y tú eres el siguiente en la línea», advirtió. Su voz era un susurro en medio del pandemonio. Las palabras de su madre pesaban en su mente. «Todo esto es mi culpa, y ahora eres tú quien debe detenerlo», agregó, mientras una grieta se formaba en el suelo a sus pies. Pero un nuevo giro lo golpeó. El ladrón de secretos, el encapuchado anterior, se lanzó hacia ellos. «Basta de mentiras, Clara. Sabías lo que hacías cuando dejaste que él creciera en la oscuridad. Él no es el elegido, tú lo eres». Alejandro sintió que el mundo giraba. Su corazón latía descontrolado. «¿Qué?». Apenas podía procesar. «¡No! ¡Es mentira!». La habitación temblaba. Las llamas danzaban como si celebraran el caos. Su madre, ahora atrapada entre sus propias palabras, susurró. «Es verdad, Alejandro. Soy yo quien ha mantenido esta verdad oculta. Tu vida, tus éxitos, todos son parte de un plan que no comprendes aún». «¿Un plan?», gritó. «¿Qué tipo de plan?». Con cada palabra, el fuego se acercaba más. La brisa tépidamente caliente del desastre. «Las sombras que acechan a nuestra familia te quieren, te han estado buscando. Eres el verdadero portador del legado, el poder que no comprendemos», contestó su madre, aún firme a pesar del horror a su alrededor. «¿Y por qué entonces me dejaste?». La decepción se deslizó como un veneno en su corazón. «¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque debía elegir, y ahora tú también debes elegir. No podemos permanecer aquí. Tu madre y yo hemos hecho cosas terribles. La decisión está en tus manos». Antes de que pudiera asimilar todo, un estruendo ensordecedor irrumpió como un trueno. La sala se desgajó y la tierra tembló. Una sombra oscura se asomó por las llamas, un monstruo de secretos esperando que el aire se le espejase. Era el último resquicio de la verdad, el líder de aquellos hombres que lo había perseguido, su abuelo. «Tú no deberías haberlo traído a este mundo», gritó, sus ojos fijos en Clara.
El tiempo se agota y el legado es tuyo, Alejandro. Antes de que caiga, tienes que decidir, amar o destruir. La sala se desmoronó y el caos reinó. Alejandro se encontró paralizado entre el fuego, la verdad y un legado que lo perseguía. La decisión pesaba como una losa en su pecho, y mientras la oscuridad se tragaba su mundo, tuvo que decidir: proteger la verdad de su familia o arriesgarlo todo. ¿Qué haría? ¿Cómo decidir entre lo que había amado y lo que era verdadero? El caos seguía rugiendo a su alrededor. Las llamas devoraban cada rincón de lo que había sido la vida de Alejandro. ¡Es una trampa!, gritó, el sudor frío recorriendo su frente mientras el encapuchado se acercaba más. Pero en ese momento de desespero, la mirada de su madre lo atravesó, profunda y llena de angustia. Tienes que decidir, Alejandro. Este es tu legado. Él sintió el peso de esas palabras caer como una losa sobre sus hombros. Sus emociones estaban a flor de piel. Una mezcla de ira, dolor y confusión. ¿Qué hacer?, exclamó, el miedo apretando su pecho. El fuego se encendía a su alrededor, avivando cada inseguridad que había acumulado a lo largo de su vida. «¡Hazlo por nosotros!», insistió su madre, la voz desgarradora. «Por lo que somos, por lo que debemos crear juntos». Alejandro miró a su hermano, la figura de aquel que había considerado un enemigo, un oscuro reflejo de lo que había temido. «¿Qué sabes de esto? ¿Qué hay en juego?». La indignación se mezclaba con una urgencia que casi podía tocarse con las manos. «Mucho más de lo que imaginas. ¿Acaso piensas que esto es solo parte de nuestra familia? La ambición, el poder, está en tu sangre, pero también hay luz, Alejandro. Puedes romper el ciclo». El eco de sus palabras reverberó en un rincón de su ser. Retumbó otra explosión. El tiempo se agotaba. En un acto de desesperación, Alejandro se lanzó hacia el encapuchado, buscando arrebatarle la verdad que había prometido. «¡Dame eso! ¡Lo quiero ahora!». Con cada empujón, sentía el ardor de su legado, como si el mismo fuego fuera su aliado o enemigo. Clara gritó detrás de él, intentando hacer su parte. «¡Alejandro, el documento!». Con un movimiento rápido, el objeto brillante que había caído de las manos de su madre se alzó entre las llamas. Ella lo sostuvo con fuerza. «Si quieres detener esto, deberás asumir tu historia y todo lo que viene con ella». El encapuchado retrocedió. La mirada oscura parecía temerosa por un instante. «No te atrevas. No entiendes lo que puedes perder». Con su corazón latiendo a 1000 por hora, Alejandro bajó la mirada hacia el objeto. El poder que emanaba de él era inmenso. Una conexión con la verdad, no solo de su familia, sino con el destino que había estado usando como escudo. «No, yo elijo ser libre», gritó, el eco de su voz resonando en la penumbra. Con un gesto decidido, tomó el documento de las manos de Clara. El aire se volvió más fresco, como si aquel gesto hubiera desatado un torrente de energía. El fuego pareció pausar su voracidad, como si estuviera esperando que las verdades brotaran. «Libérate, Alejandro», insistió su madre, su voz llena de esperanza. En ese instante, la habitación estalló en una luz brillante, y todos se vieron atrapados en un remolino de energía. Recuerdos, secretos y revelaciones florecieron ante sus ojos. La verdad sobre su padre, su hermano, su madre, se entrelazaba en un tejido profundamente humano y doloroso. Desde el rescate emocional hasta la putrefacción de la traición. Las llamas que antes eran amenaza, ahora se convertían en un símbolo de transformación. Alejandro sintió sus miedos desvanecerse. «Este es nuestro momento», dijo en voz alta. Las sombras se agitaron.
Pero él estaba firmemente erguido, decidido. Yo elijo la verdad, elijo romper con esto. El encapuchado se quedó paralizado y mientras las llamas los rodeaban, se desvaneció en una ráfaga de humo. El pánico se disipó y la familia se reunió en un abrazo. Su hermana, su madre, hasta Martín, se sumaron en una conexión que los uniría en un renacer. Lo que somos no nos define. Lo que elegimos hacer ahora es lo que realmente importa, dijo Martín, mientras el fuego educativo los mantenía vivos y juntos. Había enfrentado el legado familiar y lo había convertido en algo hermoso, en algo liberador. Pero en la penumbra del horizonte, un eco de voces surgió. ¿Quiénes eran esos hombres que buscaban vengar el pasado? El viaje de Alejandro apenas comenzaba, y con él la lucha por construir un futuro libre de la oscuridad de su historia. ¡Ey! Espera, antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora para ser parte de las historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de like ahora para que podamos seguir creando contenido increíble y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Tu voz importa. También compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. ¿Estás listo para lo que viene? ¡Nos vemos en la próxima!